en esta ocasión tenemos el privilegio de dialogar con un aspirante a la concejalía de Guayaquil en el Distrito 1, en el suroeste de la ciudad. La persona es Marcos Toro Espinosa. Él es candidato a concejal por la lista 6 del Partido Social Cristiano. Y como siempre, queremos conocer la historia del candidato. ¿Dónde nació Marcos Toro? ¿Cómo fue en primer lugar la infancia de Marcos Toro? Bienvenido a YAP TV, maestro. Buenos días. Siempre es muy grato poder compartir un espacio aquí en YAC TV, sobre todo con los oyentes, con las personas que nos ven, porque esta es la gente. Bueno, ¿quién es Marcos Toro? Marcos Toro es guayaquileño que quiere servir a su ciudad. Que esa es parte de la razón de que Cintia Viteri le propuso para que sea parte de su equipo y sea candidato por el Distrito 1. Justamente Marcos Toro es un muchacho que nació en Los Claveles. Bueno, primero nació en Esmeralda Chiquita. De ahí la mamá invadió en el sector de Los Claveles 2 y de ahí vivió casi toda su vida. Eh, ¿Qué te puedo decir? Estudié en la escuela Doctor Eduardo Granja Garcés, en las Acacias, en el Colegio Francisco Orellana. Estuve en mis primeros años, de ahí terminé el colegio en el José Andrés Mateus, contabilidad, y estudié en la universidad. Ya, Marcos, pero ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo era? ¿Eras el típico niño que salía a las calles, quizás a jugar pelota, a jugar la rayuela, a jugar el avión, a jugar el trompo? ¿Cómo fue tu infancia junto a tus padres, quizás junto a tus amigos, tu familia? Bueno, a diferencia, mi infancia fue un poco diferente. Eh, yo me tocaba ver por mi hermano sobre todo. Mi mami se iba a trabajar, me tocaba, mi mami venía con la comida, me la dejaba ahí la funda y me decía, mira qué de comida, yo cocinaba. La infancia fue dura, nosotros vivíamos en una casita de caña en el sector de María la Chiquita, nos tocaba caminar más o menos unas 2 cuadras para poder llevar el agua a la casa. Me tocaba tener, no sé si te acuerdas, esos palitos con los baldes que nosotros cruzábamos así, que no se cruzaba, pues, cogía el tanque, llenaba los baldes y cruzaba todo el puente hasta llegar a tu casa y llenar el otro tanque. Me tocó eso. Me tocó también cargar tierra para rellenar también el sector de mi casa acá en Los Claveles. Bueno, y así pasó la infancia, fue una infancia para mí feliz, gracias a Dios. Tengo mis padres vivos, mi padre nunca dejó de preocuparse por nosotros. Mi madre, una mujer trabajadora también, comerciante y también del hogar. Y no me quejo de mi familia, pero sí hemos pasado duros momentos. Claro, ¿y cuál fue el momento más duro que quizás impactó y marcó tu vida a través de toda esta etapa, Marcos Toro Espinosa? Bueno, el momento más duro fue cuando León Férez Cordero botó a mi papá del trabajo. No sé si te acuerdas que en el año 92, me parece, 93, León Férez Cordero entró a la alcaldía de Guayaquil. Y mi papá era chofer de volqueta y manejaba volqueta. Yo lo acompañaba a manejar volqueta, pero según León, mi papá era pipón. Y lo sacó. Ahí pasamos hambre más o menos año y medio, casi dos. Casi todos los días comíamos pescado. Mi mamá se las ingeniaba para hacer en la mañana caldo, pescado frito, qué viste de pescado, qué pescado hornado, qué pescado asado, qué sancocho de pescado, qué sopa de pescado, qué pescado al vapor. O sea, te imaginarás que todos los días comíamos pescado. La diferencia era que era corvina, que era robalo, que era hojita, que era carita, que era pampanito, que era leonora, que era burro, que era vieja, que era chami, lo que viniera de pescado, lo que viniera de pescado. Y bueno, y esos fueron los días duros. Habían días cuando recién pasó este tema que tú te acostabas a dormir sin comer, o en la mañana no desayunabas, pero almorzabas y no merendabas, o te acostabas con un vasito de agua o un tecito que te hacía de hierba luisa, porque a mí me gustaba, bueno, me gusta el agüita de hierba luisa. Y así, pan, o sea, a veces la gente piensa que uno viene porque tiene sus cositas, o porque estudió, porque se preparó, porque no se quiso quedar ahí, piensa que uno viene de arriba, cuando uno en realidad, o sea, la ha sufrido y la ha sufrido bastante. Ahora, recuerdo tanto que la doctora Luz Helena Ordóñez, que en paz descanse, una gran amiga, un abrazo hasta el cielo. Ella una vez le preguntaba sobre un niño que lo iban a cambiar de una escuela particular a una fiscal de un sector
urbano periférico. Y ella me decía, el niño no va a notar la diferencia la nota del adulto. El niño es feliz donde lo ponga. ¿Cuál es el momento más feliz que tú recuerdas junto a tus padres en estas etapas de niñez y adolescencia también para ir entrando? Marcos Toro Espinosa. Bueno, la época feliz siempre fue la niñez. La niñez cuando tú jugabas, cuando era Navidad y tu padre llegaba con algún juguetito, o chuta, o tú recuerdas cuando llegaba tu tía también que te traían los juguetes, porque eso sí, mi familia, por parte de madre, fue una familia bien unida. Yo tenía tías que se acordaban siempre de Marquitos, Marquitos para allá, Marquitos para acá, mi sobrino querido. Y cuando iba para allá era, digamos que era el mejor atendido, era el que comía. Mi abuela le decía a mi tía, hazle la pechuguita al gordo, hazle la pechuguita al gordo, que al gordo le gusta la pechuga. Y eso, para mí esos son los días, los mejores días cuando tú compartías con tu familia, cuando tú estabas ahí jugando con tus primos, con tus primas, cuando salías a la calle a jugar. Yo me acuerdo que a mí me gustaban, no sé si te acuerdas, las máquinas de video. Yo Claro, era un as para eso, pero yo jugaba de King of Fighter y no había nadie que me gane. Yo era, y mi abuela un día me coge, me va y me jala la oreja y me saca y, ya te he dicho, pi, 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 pi. Me pegó uno solo en la cabeza y me dijo hasta de mal que me iba a morir, no te quiero volver a ver aquí. Pero ahorita estoy jugando, no te quiero ver aquí, que eso es un vicio. Dice. Ese día era que hasta mi madre me sonó. sí, exactamente. En el sur de la ciudad se veía bastante eso, en el sector de las acacias también. Habían ciertas máquinas por el Colegio Francisco Orellana. La Lo de Don Plaza, recuerdo bien. la de Don Plaza, ¿te acuerdas? Claro, o sea, yo nunca fui bueno, pero sí me escapaba también. No llegué al nivel de que me saquen, pero antes de que me saquen me puse pila y ya no fui. Marco Toro, entremos en tu adolescencia. ¿En qué colegio estudiaste? ¿Ya llegaste a la juventud, a la universidad? Conversanos esta etapa de tu vida. Bueno, estudié en el Colegio Francisco Orellana. O sea, te puedo decir que yo no fui el estudiante modelo. O sea, era el estudiante, el inteligente, pero que era una desgracia. O sea, que no llegaba a clase, el que se fugaba, el que molestaba, el que no atendía, el que el profe decía que ya lo voy a dejar de año. Pero ¿cuál es el detalle? Que, por ejemplo, yo puedo estar haciendo cualquier cosa, pero yo te estoy atendiendo y estoy escuchando o estoy viendo todo lo que hay alrededor. Y cuando venían los exámenes, en ese tiempo era 20, bueno, 20, 20, 20, 20, pero la nota de conducta era 14, 14, 14, 14. Y bueno, y te comento que a mí siempre me gustó y siempre hay alguien que te inspira, ¿no? Que te motiva a querer estudiar algo. Y en ese momento, eso fue en el Orellana, ya en ese momento vino un tiempo que mi madre me dijo, ya hasta aquí tú te has comportado mal, hasta aquí tú has estado, tú has hecho lo que te daba la gana. Yo hoy, justamente eso fue en quinto año, yo hoy te voy a comprar el terno que tú quieres, la camisa que tú quieras, la que más te guste, pero voy a hacerlo como que lo he botado en el mar. Si tú quieres salir o si tú quieres ser algo, lo serás y si no, te hundirás. Oye, esas palabras me llegaron, pero al fondo, al fondo. Y me encontré una profesora en el nuevo colegio, en José Andrés Mateo, que era estricta y explicaba bien la contabilidad. A mí me gustaba la contabilidad. Y cuando veo que me gustaba, comenzar a anotar la profesora, papá, yo anota, mi revisa, haz los deberes, le hacía los deberes a mis compañeros, me ganaba un billetito por ahí haciendo los deberes. Oye, y un día yo para la profesora era el mejor alumno, eran marquitos para aquí, marquitos para allá. Y le presté el cuaderno, pero yo cogí el cuaderno, la profesora va a revisar los cuadernos, y ya sabía que yo estaba al día, porque yo hacía en el curso hacía los deberes, pues. Y yo le había prestado a una chica que me gustaba el cuaderno. No era mi enamorada, me gustaba. Le había prestado para que se ponga al día. Hoy esta chica llega, trae su cuaderno y mi cuaderno no lo trae. Y la profesora me pregunta, Marcos, ¿y tu cuaderno? Si tú tienes todas las firmas, ¿dónde está tu cuaderno? Digo, profe, lo que pasa es que se lo presté, le digo a la amiga tal, y me dice, ¿cómo puede ser si yo les he dicho que no se prestan las cosas? Ustedes tienen que estudiar, que tienen que hacer sus deberes a diario, la, 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 la. Oye, la profesora, y mañana me estoy representando.
Oye, el otro día llego al representante, va mi mami, y mami pregunta a mí, ese ya este tal y cual, ya la fregó, ya lo van a botar del colegio. Oye, cuando yo llego, mi mami llega y la profesora, y la presenta a la profesora, bueno, la que mandó de representante, le dice, yo me cojo y me voy al baño, y la profesora le pregunta a mi mami, dice, señora, disculpe, ¿con quién quiere hablar? Con la licenciada Doraína. Doraína Villavicencio se llama la profesora. Con la licenciada Doraína. Le coge y le dice, mami, le dice, ¿usted, mamá, de quién es? Dice, de Marcos Toro, dice. De Marcos Toro. Ah, de Marquito, dice, su hijo dice, es un buen muchacho, es estudioso, es aplicado, pero le ha prestado el cuerno a esta chica, vaga, malcriada, que no hace, dice, y le tengo que bajar la nota, y por eso la mandé a ver, para que le diga que no esté presentando los cuadernos. Y el mami le coge y le dice, eh, licenciada, una pregunta, estamos hablando de Marcos Toro. Sí, porque usted no conoce a su hijo. Yo me, ca- yo me moría de la risa cuando alguien me cuenta eso. Y digo, viste, si me porto bien, yo soy un niño aplicado, le digo. Bueno, y son esas cosas que te marcan, ¿no? Esas son las Claro, historias que a veces dice, chuta, ¿qué pasa? O ¿qué pasó? ¿No? Que cosas que a veces te hacen madurar. Y lo que me hizo madurar fue lo que mi madre me dijo, estoy tirando esto en el mar. O sea, tú ves si te ahogas o si te sales. claro. Ahora, Marcos, ¿qué te hizo entrar en la política? ¿Qué fue lo que te atrajo? Porque si vienes de una madre comerciante, fuiste un joven que se la buscaba, un niño que tenía que cruzar el puente con el palito, los dos tanques de agua a los costados, Los dos ¿qué- vale. los dos baldes, ¿qué te hizo? Si los tanques eran más grandes, demasiados, 50 galones. ¿Qué te hizo entrar en la política, Marcos? Tú? Bueno, te comento que yo ya estaba en la Universidad de Guayaquil y me gustó, comenzó a hacer política con los amigos, comenzamos a unirnos, se conformó el grupo de amplia administración, el GAMA, yo estudiaba ingeniería comercial y justamente un amigo fue a buscar gente de la universidad de parte de las 6 y yo me encontré con otro amigo, me dice, te presento al doctor Stanley Coca, el fiscal, dice, él es uno de los grandes líderes de las 6, trabaja con él. Yo ya lo había escuchado a él porque una madrina mía una vez me hizo acompañarlo y yo la acompañé a mi madrina, le llevé unos chicos también de la universidad, amigos, y me dice, ya lo conocía y me dice, Coca, me dice, venga, usted trabaje conmigo, no ande como aquí mío, usted se lo ve que mueve gente. Yo comencé a mover a los muchachos de la universidad. Comenzamos a hacer política en el año 2000, justamente cuando Jaime Nebot estaba de candidato en 99, más o menos te hablo de noviembre de 99 y comenzamos a un día llamar a los muchachos, creamos un frente de juventudes ahí de las 6, armamos algo bonito en lo cual ya la política comenzó a meterse en las venas de uno y esto es como una adicción. Tú entre más ves, más ayudas, más sirves, es cuando más quieres ser parte de ese partido. Y yo me siento representado por la 6 porque ha sido un partido que ayuda, un partido que se ve y con Cinta Viteri se ha visto un cambio social diferente al que teníamos en la época de Jaime Nebot, que Nebot fue un tema que te digo, la transformación de Guayaquil. Y Cinta está haciendo la transformación social, donde tú puedes ayudar en forma directa a la gente, a la vena, donde la gente vive, donde la gente está llevándole sillas de ruedas, llevándolas a un hospital, llevando clínicas, llevando a la persona que está en drogadicción, llevando a los centros de desintoxicación, o sea, pudiendo ayudar y servir. Y esas son las cosas que ese uno dice, chuta, yo soy orgulloso de ser partido, de ser cristiano. Y eso es lo Claro, que me impulsó a seguir y a creer en este partido y a creer en las cosas que sí se pueden hacer, que no hay nada difícil y que en política se puede ayudar y se puede servir, no simplemente como algunos van a llenarse los bolsillos, no, acá podemos servir sin llenarse los bolsillos y podemos ayudar y sentirnos con la satisfacción de que hemos ayudado. claro. Ahora, Marcos, tú evidentemente por política, tu familia se vio marcada por una decisión del exalcalde León Febres Cordero de las 6. Sí. Luego entras a la misma lista 6. Esa parte, ¿por qué? Porque otro joven en esas condiciones, cuando un padre sobre todo se ve afectado, cualquier sea el motivo, evidentemente va a mantener una distancia. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Te voy a decir dos cosas.
La primera cosa, yo soy gran admirador de León Férez Cordero, gran admirador de León Férez Cordero. Mm, Me encanta su liderazgo, me gustaba su pensamiento y vi algunas veces los discursos que él se pegaba en la televisión. Yo me quedaba así, siendo un pelado, porque te hablo de años 96, todavía era, haber tenido, qué sé yo, unos 13 años. Y me quedaba así viendo lo que decía, ¿no? Era, era, era algo que me gustaba ver, porque yo sí viví, yo sí sentí. Yo vi cómo era Guayaquil, porque mi padre, como te decía, manejaba las volquetas y a veces le tocaba ir a recoger los pilos de basura que estaban en la Pedro Palo Gómez. Y papi me llevaba con él de copiloto. Y yo veía cómo estaba. Y después ya comencé a ver los cambios que se ven. Papi, por ejemplo, nos llevaba a comprar a la Plaza Central para Navidad, para época navideña. Eso no se podía ni caminar. Y León Férez Cordero le puso orden. O sea, y ese liderazgo, yo te voy a decir eh, que el liderazgo de Nebot no me gusta, porque también me gusta la forma de pensar, lo admiro en la forma de las gavetas mentales que él tiene para conversar, porque cada vez que tú le das una cosa, Nebot saca su gaveta mental y dice esto, y estos números, y te da con números y todo, y te dice todo. Pero con León yo sentí un liderazgo diferente, un liderazgo que era aplastante, que se hacía lo que él se decía y era lo que él decía. Y no sé, esas son cosas que te impactan. ¿Y cuál era el lado opuesto? Que es la segunda cosa. Era mi papá, que decía, tú, ¿cómo te vas a hacer ese partido? ¿Cómo vas a trabajar con esa gente que votó a tu padre? ¿Qué pasó? Te hizo pasar hambre. Dice ese viejo, ya sabe que sigue, ¿no? ¿Cómo puedes estar ahí? Le digo, papi, le digo, a mí me gusta, pues le digo, papi, o sea, no sé, le digo, a lo mejor se equivocó, le digo, pero contigo, pero así pasan las cosas, a veces salen sazón y los que no son. Y te comento que, por ejemplo, ellos son los que a veces uno sigue a los líderes. Y así también tengo muchas personas que me siguen, que algunos dicen que soy duro en ciertos aspectos de liderazgo y que otras veces soy blando en ciertas cosas. Pero así toca y así me he formado. En parte hay cosas que soy duro cuando dicen, ingeniero, pero usted dijo esto, lo otro, ¿y por qué cambia de parecer? Digo, porque la cosa hay que hacerlas así, asado y cocinado, porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo de acá, hay que dirigir bien. Y son esas cosas a veces que la gente dice, no, es duro. O porque le digo, ¿sabes qué? Este señor para mí anda por ahí, por acá, mejor que se vaya. Que se vaya. O está acá o no está. Y así pienso que, y ese es mi pensamiento. O eres o no eres, o estás o no estás. O es sí o es no, o es blanco o es negro. Aquí no existe ni medias tintas, ni existe tampoco el plomito o la combinación de blanco y el negro, o el no sé. Aquí es sí o es no. O estás o Ahora, Marcos, evidentemente has vivido diferentes etapas, la una de lejos, pero como tú lo indicabas, has vivido dos etapas de Guayaquil, me refiero a la alcaldía, diferentes, con un Jaime Nebot un poco bastante temperamental, pero un hombre de decisiones que generó cambios. Yo sí recuerdo, Marcos, ese famoso cerro de basura que había en la la Pero Palo calle Gómez, Pedro Pero Pablo Palo Gómez, Gómez entre Antepara y García Mucho, Moreno. Antara, toda esa calle, compa, Era un eran cerro la, que yo recuerdo eran de unos 4 o 5 metros de altura, de basura, con un olor insoportable, pero a los alrededores veías comerciantes. Y compa, teníamos pero que no comer era que eso. oye, compa, la comida, me acuerdo que mi papi iba comprando, pues, y la comida estaba encima de la basura, pues, las calles todas negras, con el agua sucia, así que se veía, y una fundita nada más era la que tapaba, la que cubría la suciedad, y encima la comida. O sea, y ese fue el cambio que puso León, pues. Ese es el cambio que puso León. Comenzó a armar mercados. O sea, y a veces dice, no, pero Nebot, sí, Nebot transformó Guayaquil también, pero quien puso orden a Guayaquil fue León Férez Cordero. Ahora, Marcos, en esta misma línea de la pregunta, tú has vivido de cerca lo que hizo Jaime Nebot, como te decía, un político de un temperamento fuerte, de decisiones, pero luego en cambio perdón, con una mujer de decisiones también, pero a la larga dos géneros diferentes, dos sexos diferentes,
hombre y mujer. ¿Cuál ha sido la diferencia en este sentido? Bueno, la diferencia en ese sentido para mí, mira, Nebot hizo el cambio transformacional de Guayaquil en obras, regeneró Guayaquil, arregló el alcantarillado, llenó de agua Guayaquil, llenó, hizo agua servida, agua lluvia, hizo convenios grandes, macros, como con Interagua para tener que Guayaquil más del 90% tenga agua. Y son obras que han llegado a la gente y que la gente las puede palpar y ver, pero la ve todo el mundo. ¿Qué ha hecho Cintia? Cintia es el cambio social, el cambio de tú puedas ayudar en forma directa a la gente a la que lo necesita. Por ejemplo, yo te pregunto, o sea, antes no había sillas de ruedas, la gente pobre no tenía silla de ruedas, no tenía para un andador, no tenía para una silla postural, los niños estaban, los niños, los padres, los hermanos postrados en cama porque no habían quien les regale, sobre todo la gente pobre, quien les dé o quien los apoye para tener estos implementos. No había un lugar donde se puedan atender. Los niños, bueno, Nebot dejó el tema de las tablets, pero Cintia la cogió y le hizo un tema macro, más de 290.000 tablets hemos entregado, 440.000 en menos de los 2 años. O sea, son cosas que tú dices, son dos liderazgos distintos, el transformacional y el social. Pero los dos van de la mano en la misma línea, porque los dos quieren servir, los dos sirven, mejor dicho. El uno que dejó hecho la gran mayoría de los cambios en Guayaquil y el de Cinta, que es el nuevo Guayaquil, el Guayaquil de las obras, el Guayaquil social, el Guayaquil que la gente lo siente. Oye, en los barrios populares, ¿a quién te pregunto? Hay personas que han recibido que en su vida, un gobierno las ha tomado en cuenta. Y acá el municipio las toma en cuenta, le da tablet a los hijos, le da beca a los hijos de amparo, a los que mueren los padres, le da becas de estudios en idiomas, a los jóvenes estudiantes universitarios que no consiguieron becas en la universidad. Hemos repartido más de 6.000 becas universitarias, tecnológicas. Somos territorio STEAM ya en estos momentos, estamos capacitando profesores, hemos capacitado profesores también para que den clases en distintos lugares. También tenemos proyectos como el de las mujeres, definiendo a las mujeres, capacitando a mujeres. O sea, son un sinnúmero de cosas que a veces uno dice, pero eso no me llega a tratar a mí, pero sí le puede llegar a tu mamá, a tu vecina, a tu prima, alguna parte de tu familia, a tu entorno de amigos. Y uno dice, chuta, ¿sí que le regaló esa silla de ruedas? Oye, tu hija está en esa universidad, en la UES, en el Ecotel, que tu hija está en el Tecnológico Argos. O sea, y siendo una gente pobre que nunca uno se imaginó estudiar en una universidad o un instituto así, como dice la plebe, aniñado, o sea, estudiar. Son cosas que a veces uno lo siente y lo ve. Imagínate en tiempo de pandemia. Oye, en tiempo de pandemia la pasamos difícil. Nos encerraron. Cintia fue la única alcaldía que realizó un hospital en menos de 2 meses. Acordonó la ciudad con doctores y enfermeros para ver los lugares donde estaban los puntos de COVID. Puso en cada salida de Guayaquil carpas con oxígeno y medicina para la gente de afuera, la gente fuereña de Guayaquil. Creó el centro de desintoxicación para las personas con drogadicción. Entregó comida en los lugares suburbanos. O sea, son cosas que a veces uno dice, chuta, llegó en el momento necesario. Si no hubiese sido así, te hubiese sido otra persona como en Quito o como en algún otro lugar del país, que cuando les llegó la pandemia no supieron hacer nada. O sea, estuviésemos Guayaquil, no hubiese habido tanto, no hubiese habido, chuta, no hubiésemos parado las muertes, porque nosotros prácticamente, ya con el hospital bicentenario, acuérdate que estaba saturado, todos los hospitales, clínicas, no había dónde atender a la gente. Ya un hospital como el bicentenario ya atendía a la gente, ya nos sirvió tanta gente que hemos salvado como municipio de Guayaquil. Y esas son las grandes obras que nosotros tenemos, las que nos respaldan, el Guayaquil del corazón, el Guayaquil de las mujeres, que ese es Cintia Viteri. Así es, Marcos Toro. Recuerdo
perfectamente, o sea, de la siesta, le digo por el COVID que vivimos. Recuerdo claramente algún día había un evento de la municipalidad, me tocó ir a hacer una cobertura y recuerdo que habían filas en este hospital recién inaugurado, la ex maternidad. Oye, y era una cola, eran 4 filas de 150 personas. Todas se presumía que tenían COVID-19. Y eso nos tocó vivir a todos, lamentablemente, por más distanciamiento, espacio que se daba, igual uno tenía la sospecha, pero tenía que salir a trabajar. Una situación diferente que vivió la ciudad de Guayaquil. Marcos, de esta manera cerramos esta entrevista contigo, dando una lectura a tu vida, porque alguien nos sugirió, queremos conocer la vida del candidato, su propuesta, perfecto, pero si tiene una trayectoria como la que nos está reflejando Marcos, ¿cuál es el nivel de probabilidad que usted, que está en la audiencia, cree de que la pueda cumplir? Esta es una panorámica. La segunda parte de esta entrevista la tendremos en los próximos días con Marcos Toro, ya hablando de su propuesta. Marcos Toro Espinosa, el apellido de la mamá me estaba olvidando. Muchas Espinosa. gracias, maestro, y lo comprometemos por una siguiente entrevista aquí hablando de usted. Ahora de su propuesta en cambio en YAP TV. Un gusto, maestro. Un gusto, amigos. Bueno, recuerden que con la reelección de la querida Cinta Viteri y el voto de ustedes para que Marcos Toro sea su concejal, el concejal del pueblo, porque así me considero pues, el concejal del pueblo, llega a la alcaldía, seguiremos transformando a Guayaquil. Perfecto, un gusto, maestro. Tenga Gracias. una excelente jornada. Un gusto aquí en YAP TV.